chicos, bienvenidos una vez más a este episodio, o más bien a un nuevo episodio de Cume Evolución. Es un placer estar con todos ustedes nuevamente en esta temporada de Cume Evolución, una nueva temporada donde vamos a tener muchos invitados muy interesantes, y para aperturarlo tenemos a invitados especiales, estudiantes graduados, licenciados ya de Cume México. Fíjense, les voy a platicar una cosa. Emprender y estudiar a veces es muy complicado. Requiere tiempo, esfuerzo, entrega al doble. Muchos dirán que no es fácil y muchos se quedan en el sillón pensando de no voy a poder, no lo voy a lograr, mejor cuando me gradúe. Pero hoy tenemos a estos dos invitados que nos van a demostrar que lo han logrado hasta este momento. Yo les auguro mucho tiempo más, mucho más éxito. Ellos son Josías y Angeli, como bien se los dije, graduados de Cume México. Ellos son dos emprendedores exitosos, la verdad. Les vamos a dejar el link de sus emprendimientos para que puedan echarles ojo, pero voy a dejar que ellos presenten su negocio, su pequeña empresa. Josías y Angeli, bienvenidos. Gracias, es un placer tenerlos aquí en Cume Evolución. Platíquenme. Ustedes acaban de graduarse de la licenciatura de Administración y Finanzas, ¿cierto? Sí. Son emprendedores desde antes de entrar a estudiar a Cume México, ¿correcto? Sí. Platíquenme, ¿de qué trata su emprendimiento y cómo surge la idea de emprender? Bueno, yo antes de emprender, yo trabajaba en un negocio, una barbería. Y bueno, antes de emprender yo entré a estudiar, no antes de ok. O sea, fue al revés. Okay. Pero eso me ayudó mucho al principio para poder entender cómo dar ese paso muy grande. Actualmente yo tengo mi barbería, tengo ya 2 años y 8 meses más o menos con mi negocio. Y pues ahora sí que me ha ayudado mucho la parte estudiantil de entender cómo llevar ese proceso de trabajo. Más que nada. ¿Y tú, Ángel? Bueno, pues yo soy Angeli y yo tengo un emprendimiento de fundas, termos, llaveros personalizados, y la gran parte son pintados a mano. Todos son sellados con resina, y pues igual llaveros de resina, llaveros de acrílico. Yo sí inicié desde antes de entrar a estudiar. Fue en plena pandemia que dije, bueno, es ahora o nunca. E incluso ya estaba estudiando, ya llevaba como 2 años estudiando medicina veterinaria. Pero no lo terminé, y fue que inicié con mi emprendimiento. ¿Qué fue lo primero que pensaron para decir voy a emprender, o yo voy a poner una barbería? ¿Por qué no otra cosa? Pues porque era algo que ya sabía, algo que ya tenía yo el conocimiento previo, y porque realmente era algo que me gusta, algo que nació de mí hacer, y era algo que me gustaría dedicarme, y algo que realmente me apasiona. Entonces yo dije, si puedo llevar un equilibrio en algo que me gusta y algo que me genere ganancia, pues qué más que hacerlo casi como a mí me gusta, ¿no? ¿Y a ti te cayó la pandemia, Ángel? ¿Qué fue? Así de estoy en mi casa, cómodamente, en la pandemia. Sí, la verdad igual fue como de sorpresa, porque yo tampoco sabía que sabía pintar. Entonces, pues un día la agarré y literal mis pinceles eran pedazos de foamy que cortaba con la orillita. Porque no tenía pinceles. O sea, pero doblabas el foamy literal. Lo recortaba, así que dejaba una puntita, y con eso. Y ya luego cuando decidí ya empezar, pues fue que le fui metiendo a todo, y en el proceso fui aprendiendo, porque no hubo alguien que me enseñara como tal lo que ahora hago. ¿Qué fue lo más complicado de emprender? Y sobre todo, ¿qué le dijeron sus papás? De decir, vas a emprender, y por ejemplo a ti en plena pandemia, Ángel, ¿y quién te va a consumir en plena pandemia? Sí, o sea, pandemia, no hay dinero, pero pues realmente era muy difícil. Fue aprovechar que todos saben en sus casas, ¿no? Las redes sociales, que igual fue el boom de tener esa oportunidad. Entonces, a partir de eso fue que siento que me ayudó a mí en parte el tener esa visibilidad de la gente. Y pues igual el descubrir que fue, al menos aquí en Campeche, no conocía a alguien que lo haga. Entonces igual como que esa, ¿cómo se llama? Innovación. Uh-huh. Fue lo que igual me ayudó. Pues mis papás me apoyaron, realmente fue como que, mira, hice está padre. Y nunca fue como una limitante para mí o algo así, la verdad no. ¿Y tú, Josías? Bueno, ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Nos infartaron? En mi caso, pues era bueno, yo creo que vivimos experiencias diferentes, ¿no? Porque al menos en mi caso, pues yo llevaba tiempo trabajando de eso, y fue todo lo contrario, ¿no? Como que algo, ok, y me ayudaron a impulsar
ese deseo de querer emprender, pero sí al principio sí no me arriesgué por lo mismo, que a veces me decían, no, lo que pasa es que hay mucha competencia, tienes que trabajarlo bien para destacar y todo. Sí fue complicado, pero sí se logró al final, ¿no? Pero al principio sí fue un poquito, más que nada con mis papás, como yo lo empecé en mi casa, pues era como que pues me voy a agarrar un pedazo de la casa y ahí de dónde se van los demás. Mamá, voy a ¿sí? quitar tu bocina, tu sala. Lo siento, pero pues me ayudaron a cierto punto, me apoyaron igual mis papás y mi familia y mis amigos y todo. Cuando Pero empezaron, ¿no sintieron miedo al empezar? O sea, ¿no sintieron en algún punto dijeron, ¿qué estoy haciendo en este momento? Ya le quité la sala a mi mamá y si esto no funciona. Angie, tú me dices que empezabas con la hoja de FOMI, pero ya cuando empezaste un poco más formal, ¿con qué instrumentos? ¿No te dio miedo? ¿No les dio miedo de perder? Sí, fue más como el arriesgarse a, pues por ejemplo en mi caso, pues primero me lo pagan y luego se los doy, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Prácticamente es algo que no sé hacer, así que sobre la marcha iba aprendiendo y pues gracias a Dios pues todo me salía bien. Pero por ejemplo cuando ya me llegó el shock fue cuando decidí entrar a estudiar, porque yo siento que la mayoría de la gente piensa, estudio administración es porque voy a trabajar en una empresa. Pero no, como que en el camino me concienticé de que esto me ayudó para mi empresa, no para capacitarme para otra empresa, no sé si me explico. Uh-huh. Entonces, pues eso fue más que nada. ¿Y tú, Josías? Pues a mí sí me dio mucho miedo, al principio sí, porque pues yo ya conocía a mucha gente del medio donde yo me muevo y entendía que yo tenía que marcar una diferencia entre todos los demás, y ese fue mi mayor miedo al empezar, no buscar esa diferencia o algo que me destaque entre los demás, porque ni siquiera yo sabía qué es lo que yo quería, digamos, transmitir con mi negocio, ¿no? Pero al final, como dice Angeli, es parte del proceso y gracias a Dios que se dio, pero ahora sí con dificultades, pero pues se logró. Ahora sí que superando ese miedo, ¿no? De que arriesgarse, ¿no? De, bueno, voy a dar el primer paso y sobre eso me voy a... Sobre todo porque a veces cuando nosotros, bueno, en su caso, como me platican que son ideas que surgieron, tú porque ya sabías, pero que me encanta tener dos puntos de vista completamente distintos, dos inicios de emprendimiento diferentes, uno con más incertidumbre que el otro, y con más dificultades, pero ¿cómo lograron vencer ese miedo? Justo aquí en Campeche sobre todo hay mucha competencia y mucho, si yo pongo un puesto de tacos, mi vecino pone otro puesto de tacos y el de la esquina pone otro puesto de tacos, y entonces se nos hace muy complicado el pensar en cómo resaltar, cómo sobresalir y hacer una diferencia. Yo sé que esto, como bien lo decían, les abrumaba quizá el miedo, o quizá no llegar a abrumarlos, pero sí estaba presente. ¿Cómo es que ustedes, con base a ese miedo, primero, cómo superan esa etapa de tener miedo a su emprendimiento? Y segundo, ¿cómo deciden, con este miedo en la mano, el emprendimiento, el otro, entrar a estudiar una licenciatura? Pues bueno, así como justamente como comentas, bueno, fue mi caso, me pasó a mí, yo abrí mi negocio más o menos en mayo, y en junio ya justamente al ladito abrió igual. Oye, es que los campechanos somos... negocio. No, bueno. Sí, al lado, justamente al lado. Y pues igual alrededor había otros tipos de negocio de lo mismo, ¿no? Y como decías tú, buscar ese algo que me ayudara a diferenciar fue lo que me ayudó a superar ese miedo. ¿Cuál es eso que te diferencia? Bueno, yo considero... Ahora sí que mis clientes ya dirán si es cierto, ¿no? Escríbanos aquí los clientes de Josías. Sí, es cierto, ¿no? Pero yo considero que el estilo que yo manejo y mi calidad de servicio es un poquito diferente a lo de los demás, porque no solo es llegar, te atiendo y ya, bye, sino que llevamos un proceso en el cual tú me explicas qué es lo que quieres, yo te ofrezco varias posibilidades de trabajo, y sobre esas bases, si no te gusta uno que vimos, digamos, en concreto, podemos adaptarle varias formas, ¿no? Esa es la forma en la que a mí me gusta trabajar, y siento que es lo que me ha ayudado a tener más clientes, a traer más gente nueva, y que, digamos, gente tenga la confianza de decir, voy con él, me espero una semana o dos que regrese o que está ocupado, y voy, aunque me tenga que esperar, pero eso es lo que me ayudó a sobresalir. Y ese miedo que tenía, fíjate que ahorita justamente que nos ponemos a pensar las situaciones, ¿no? Ya no es tan, a lo mejor como llevamos tiempo en esto, ya no es tan relevante ese miedo,
pero pues al principio sí te pones a pensar de, no, ¿cómo voy a sobresalir sobre eso, no? Y eso fue lo que me ayudó y siento que eso es lo que me ha ayudado. Ya mis clientes digan, sí es cierto, ¿no? Y Angie, yo todavía tengo miedo, se vale, ¿eh? Se vale todo porque el miedo es algo que nos puede acompañar siempre. Sí, más si tu visión es crecer, pues siempre existe ese miedo. Pero en mi caso siento que fue más cuando tenía muchos pedidos, que llegó un punto en el que tenía, no sé, 10 fundas para hacer en la semana y yo tardaba como día y medio en hacer una, entonces sí, como que me abrumaba el quizás no crecer junto con mi negocio, pero justamente se alineó con que entré al CUME. Cuando yo entré, pues aquí ya como que vi esa visión de que mi negocio también es un trabajo, que no solamente es que estoy pintando en mi cuarto y me das dinero, ¿no? Sino es Ay, ¿qué haces? Aquí, mamá. Sí. Aquí trabajamos. No. Descanso. Sí, como que no haces nada, chamaca. No, pero pues realmente... Ay, lleven por las tortillas. Y yo estaba pintada. Pero no, pues sí, realmente me dio como que me abrió ese panorama. A ver, que también lo que yo hacía era serio y que también requería tiempo, esfuerzo, disciplina y constancia, inversión y no solamente, como digo, no es pintar, sino también es administrar, es en cuestión del marketing y saber cuándo publicar, dónde publicar, el mercado, o sea, no es fácil. Bueno, ya que tocas el tema de la universidad de aquí, que ustedes son graduados de CUME, ¿qué materia consideran ustedes, profesor o experiencia, que les deja la licenciatura de administración? Bueno. Y miren lo que los profesores van a estar así. Ellos son mis alumnos. Sí. Pues, por ejemplo, a mí lo que me ayudó mucho al principio cuando entramos, yo no había emprendido antes de entrar a la escuela, fue el conocer cómo abrir tu negocio y el conocer tu mercado. Eso me ayudó bastante para yo saber igual si me podía arriesgar a abrirlo o no era buena opción. Y al que tengo muy presente es al maestro Sergio. Ahora, respeto. Ya nos llevamos muy bien. Que por ejemplo con a él yo realmente le admiro, que esta vez que nos graduamos, ahí estaba él, igual se graduó, creo, su doctorado, creo, igual se graduó el maestro. Y él nos comentaba, ¿no? Que él igual estudiaba y pues daba clases. Ay, perdón. Estudiaba y daba clases. Y pues él nos ayudó, bueno, al menos en mi caso sí me ayudó mucho en cuanto a cómo llevar ese equilibrio con el negocio, igual con la escuela, porque él nos daba los temas y nos ayudaba igual si nos decía, chicos, cualquier cosa que tengan sobre su negocio, sin problema, nos pueden mandar un mensajito. Y a él sí lo tengo muy, muy presente y eso me ayudó bastante a poder emprender. Por mi parte, hubo una materia que nos enseñaba como esa identidad como empresa, tanto los colores, la imagen, lo que quieres transmitir, el mensaje que quieres dar, y eso a mí me ayudó muchísimo en cuanto a cómo mostrar mi trabajo en base a mis valores como empresa, porque si no, yo pues tomo cualquier foto y la subo cuando yo quiera, o lo que pongo, lo escribo lo que yo quiera, pero pues no es así. O sea, ahí ya fue que yo aprendí como a conocer qué es lo que quiero decir y cuáles son mis herramientas para poder decirlo. Creo que uno de los puntos claves o pilares de un emprendimiento es conocer el emprendimiento que vas a montar, como bien lo dicen, tener una misión, una visión, los valores de su empresa, el concepto sobre todo. ¿Manejan ustedes personal a su cargo, chicos? ¿Tienen personas que trabajan con ustedes o son solos, individuales? Bueno, yo sí tengo, actualmente solo tengo uno, tengo en planes antes de este año meter otra persona. Sí tengo una persona que trabaja conmigo y justamente estaba pensando, porque se dice fácil, ¿no? Llevar un empleado o alguien que te apoye en tu trabajo, pero realmente no es tan sencillo como parece. Y realmente, bueno, entre todas las materias que llevamos una que era cómo tratar a tu personal, ¿no? O sea, lo que es motivarlo, incentivarlo, incluso el cómo saber pagarle, igual es algo muy importante que lo vimos en la escuela, que ahora realmente lo puedo aplicar en el negocio, ¿no? Y al final yo veo los resultados de todo lo aprendido en la escuela con los empleados, que veo que sí se motivan y sí
a cierto punto, digamos, me dejan igual a mí una ganancia, digamos, no tanto económica, pero sí del conocimiento de que si en un futuro yo quiero expandir mi negocio o contratar más personal, ya tengo el conocimiento de cómo llevarlos o cómo llevarlos a donde yo quiero que vayamos todo el equipo, ¿no? Y poder crecer Sí, tanto tienes como un hilo equipo. conductor. Sí, claro, una base. para crecer, digamos, todos estamos parejos, ¿no? Porque uno sea más ni nada, todos somos iguales y todos tenemos que crecer, ¿no? En mi caso, no. En mi caso yo lo hago todo. Yo lo produzco, yo compro mis insumos, yo lo publico, yo tomo fotos, yo lo entrego, o sea, yo realmente hago todo. Pero es igual, es de saber cómo hacer que eso no te afecte a ti en tu vida personal. Cómo conocer tus límites, hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Qué herramientas les dejó el tener la oportunidad de estudiar? Porque muchos dirán, bueno, yo no tengo la oportunidad de estudiar, pero hay cursos, por ejemplo, que podemos tomar en línea, de manejo de empresas, de concepto, de diseño, de emprendimiento, pláticas motivacionales. Hay muchas herramientas independientemente de la universidad, y también la universidad como CUME México, que tiene acceso, pues no, es accesible para todos los presupuestos. Pero ya me marcan, así que nos queda poco tiempo. Yo quiero seguirles preguntando. Díganme cómo encuentran el equilibrio o cómo encontraron el equilibrio entre sus vidas personales, sus emprendimientos y la universidad. ¿Tú primero? Pues yo creo que el secreto aquí es que los dos somos emprendedores. Que los dos estamos conscientes de lo que implica, de lo que es, y conocemos cuáles son nuestros límites. Y hasta en este punto que tenemos la oportunidad de estar en una escuela, pues para nosotros nos ayudó igual como a sacarle provecho a todo ese tiempo que tenemos. ¿Cómo se le dice a eso? Como que ver lo más importante y dejarlo. ¿Prioridades? Ajá. Ver tus prioridades y no como que otras cosas que no son tan prioritarias te coman tu tiempo. Y pues igual, más que nada, la empatía y el compromiso que tenemos con el otro. Bueno, pues por ejemplo en mi caso sí era, la verdad, algo que le puedo agradecer a la escuela es que era muy flexible en cuanto a lo que son tareas y todo, porque bueno, al menos mi horario sí es muy extendido, a veces me llevo hasta la noche y sí, a veces sí encontrar ese equilibrio de en qué hora voy a hacer esto, a qué hora voy a hacer esto, a qué hora vamos a salir, a qué hora vamos a hacer esto, sí era muy complicado, pero realmente la escuela nunca fue un impedimento para yo, digamos, querer sobresalir. Al contrario, a veces los maestros decían, ok, tienes este trabajo, no hay problema, te puedo esperar un poquito más, o mira, te salió mal tu trabajo, corrígelo y me lo mandas. O sea, ahí sí nos facilitaba mucho la escuela, al menos en mi caso no fue un pesar decir, tengo que ir a la escuela, al contrario. Y en cuanto al trabajo, pues igual como era sábados, pues era en un horario donde mayormente no hay mucho trabajo, y ya a la hora que salíamos, ya sí, volando al trabajo, ¿no? Pero sí encontramos ese equilibrio, que al principio sí costaba un poquito, ¿no? Pero pues realmente no era tan complicado, perdón. Pero pues sí logramos ese equilibrio con la escuela. ¿Qué consejo le darían a todos aquellos jóvenes que nos están viendo, que todavía no se arriesgan y que a lo mejor tienen una idea por ahí, pero dicen, no, esa no, y si no funciona, y hay muchos en la competencia, y no me va a dar tiempo de estudiar, primero termino y luego lo hago? ¿Qué consejo le darían? Porque muchos pueden estar luchando con el miedo, la inseguridad, la falta de recursos, por ejemplo. Tú empezabas con FOMI, pero ¿qué consejo le darían a todos aquellos jóvenes que nos están viendo para que emprendan en eso que están soñando y que no se arriesgan? Pues un consejo que les puedo dar es que nunca van a saber qué va a pasar si no lo hacen. Entonces tienen que empezar por algo, con lo que tienen. Nunca van a empezar con todo lo que necesitan, sino con tan siquiera una o dos cosas que tengan. Con eso pueden empezar. Y bueno, igual yo creo que si tienes la posibilidad si estás estudiando y tienes la posibilidad de emprender, aprovéchala, porque tienes varios puntos de vista donde te pueden apoyar tus maestros, tus compañeros de clase. Y si todavía no te animas a estudiar, o no sabes qué estudiar, no sabes qué emprender, nosotros veíamos lo que era el FODA, ¿no? Que es como que autoevaluarse uno mismo para saber cuáles son tus habilidades, cuáles son tus virtudes, para que tú sepas por dónde quieres ir. Pero si tienes la oportunidad, como decía Ángela, arriésgate y realmente hazlo porque te gusta, no porque quieras tener alguna ganancia económica, sino que sea algo que realmente te guste, para que te pueda generar tal vez esa ganancia que esperas, pero que sea algo que realmente quieras, para que realmente lo disfrutes y no todo el tiempo estés
trabajando porque tengo que trabajar, sino trabajando porque quiero hacerlo, porque tengo ganas de mejorar y siempre buscar esa mejoría para que, como decíamos, hay mucha competencia, pero algo debe haber, algo que te destaque como persona o como emprendedor, incluso como estudiante, hay algo que debe hacerte distinto a los demás. Y eso es lo que debemos de buscar, que sobresalga, ¿no? Que sea mayor que nuestros miedos, que nuestros temores. Productora, ¿me regalas otras 2 preguntitas más? Te lo prometo, 2 más. Oigan, ¿cuántos años tiene su empresa y cómo se ven en 5 años o 3 años más? Ya me recordé a un expresidente, en 5, no menos 3. Pues la mía tiene 3 años, en enero ya va para 4. ¿Cómo te ves en 3, 5 años? En unos años me veo, yo creo que con quizás algo físico, una tienda física y otros puntos de venta. Muy bien, Josías. Bueno, pues yo llevo 2 años, 8 meses más o menos en mi emprendimiento y pues yo realmente, digamos, me visualizo en 5 años con más sucursales y más empleados, ¿no? Porque ya realmente uno solo no puede con todo el trabajo, ¿no? Y pues me gustaría, igual es un deseo personal, brindar esa oportunidad de trabajar a personas que tienen las ganas, pero no tienen tal vez la posibilidad de montar una barbería, darle esa oportunidad de poder trabajar y de poder mejorar igual su trabajo y poder igual, ¿por qué no?, emprender en un futuro, ¿no? Que empiecen con ese poquito de esas ganas de querer emprender después. Mi plan de aquí a 5 años es pues, abrir más sucursales y que pues ahora sí que me sea conocido un poquito más en el estado, ¿no? Y por qué no fuera del estado igual. Me encanta, sueña en grande, nunca dejen de soñar en grande, todo puede ser posible. Y si pudiera resumir en una frase o en una palabra la filosofía de su empresa o de su emprendimiento, ¿cuál sería así brevemente? Bueno, al menos en mi caso, y yo lo he tomado como igual frase personal, es practicar y mejorar. Porque a veces las pequeñas cosas que no nos damos cuenta que son irrelevantes tal vez para nosotros, para los demás son cosas muy importantes, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho igual a mejorar, tanto como persona, como emprendedor, como barbero, como lo quieran ver. Siempre he buscado esa manera de practicar lo que sea, mejorar, para que la gente vea eso distinto en mí y me ayude a mejorar y aplicarlo en todo, no solo en el trabajo. Por mi parte creo que mi palabra sería crear, porque creo que es lo que más ha definido mi empresa, tanto por la personalización como por las oportunidades que he tenido, que si no tengo algo pues tengo que ver de dónde y cómo hacerle, y incluso con los diseños hay veces en las que digo, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Pero sí se puede, o sea, si yo tengo en mi cabeza, ¿no?, que sí puedo, pues al final sale. Pasión, compromiso, disciplina, sueños. Miren, yo puedo escribir a estas 2 historias con muchas otras palabras. De que se puede, y a lo mejor sonará cliché, pero si no lo intentas y no te arriesgas, no vas a saber. Aún así lo hagas 2, 3 veces, como decía Josías, lo que te apasiona, inténtalo, porque a veces el miedo nunca se va. Y si tienen la oportunidad de leer y colorín colorado, este cuento no se ha acabado, de Odín Dupeirón, es un autor que habla acerca del miedo, de empezar las cosas, de soltar cosas y de atreverse, porque el miedo puede ser tu aliado. El miedo es un mecanismo de defensa, pero se puede usar para mejorar, y el miedo no se va a ir. Ellos, cuando sigan creciendo sus empresas, van a tener el miedo a un lado, pero con eso van a salir adelante. Nosotros les auguramos muchísimo éxito. Saben que su alma madre, que es Cume México, les va a tener abiertas las puertas para muchas cosas. Les vamos a dejar el link de sus emprendimientos de aquí abajito para que vayan a la barbería o hagan su funda personalizada, un cuadro personalizado aquí con Angeli. Entonces es un placer haberlos tenido en su casa, y nosotros, yo les agradezco, antes de irme, yo les agradezco mucho. Emprendan, chicos, y contáctense con la universidad si tienen alguna duda de estudiar una carrera, que vaya con la pasión que tienen por ahí, porque emprendimiento y licenciatura o carrera van muy de la mano, y si no, pues algún curso que también ofrece Cume México. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio de Cume Evolución. Yo soy Yunesi, es un placer. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.